Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de un tema bastante importante dentro de nuestra sociedad y este es el conflicto. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es una pelea o desacuerdo que se produce cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse simultáneamente, es decir, se contradicen entre sí. Tipos de conflictos. Conflicto intrapersonales. Se producen en el interior de una persona consigo misma. Usualmente ocurre por la disonancia entre el sentimiento, pensamiento y el comportamiento. Conflicto interpersonales. Suelen darse entre dos o más personas. Los participantes poseen prejuicios entre sí y acostumbran a estar juntos por lazos más estrechos. Frecuentemente, los principios de dichos conflictos se refieren a componentes emocionales. Conflicto de grupos. Es originado cuando entre el grupo hay un problema por diferentes motivos. Dentro de las soluciones tenemos definir el problema, buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que están viviendo, intentando responder a las siguientes preguntas: ¿qué va mal? ¿Qué ocurre? Segundo, analizar las causas, tener presente el porqué del conflicto. Todo lo que ocurre tiene una o varias causas, saber analizarlas, ayudar a resolver la situación. Tercero, definir objetivos para actuar. Antes de emprender cualquier acción, se debe tener claro lo que se quiere conseguir en esa situación o conflicto. ¿Qué queremos solucionar? Generar alternativas. Se deben buscar diferentes formas de resolución del conflicto y pensar qué se puede hacer desde un punto de vista positivo. Aunque en el momento nos parezca imposible, cada situación de conflicto tiene la multitud de soluciones. Hay que pensar en todas ellas, y desde la más irracional a la más racional. Cuarto, elegir alternativas apropiadas. Siempre que se tomen decisiones, se ha de preguntar qué se debe hacer y cuál es la forma más adecuada de actuar. La clave para ello es poder prever las posibles consecuencias que puede tener cada alternativa que se nos ha ocurrido. Así podremos valorar cuál es la más adecuada, pensar antes de actuar. Quinto, poner en práctica la solución elegida. Una vez se tiene claro de qué manera se puede solucionar, hay que llevarlo a la práctica, eligiendo la manera más adecuada. Sexto, evaluar los resultados. Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo dirán si la solución del conflicto ha sido positiva o no. Componentes de un conflicto. Personas, que son el quién, tienen que ver con las personas involucradas en el conflicto. Proceso, que son el cómo, es la manera en la que el conflicto se desarrolla. Problema, que es el qué, se refiere a los asuntos, intereses, necesidades y posiciones comprometidos en el conflicto. El conflicto tiene muchas posibilidades para su relación con las necesidades humanas, las percepciones, las emociones, los deseos, los intereses, etc. Para que los conflictos tengan un proceso constructivo en su relación, deben tener en cuenta los siguientes elementos: una buena comunicación, crear un ambiente propicio para la comunicación, estar interesados en la conversación, compartir información, manifestar en lo que se está en desacuerdo, la confianza y respeto mutuo, percepción de semejanzas en valores, aceptación de los derechos del otro, respetar la posición que mantiene la persona en la conversación, que el proceso se centre en el problema y expresar las ideas con respeto. Uno de los mecanismos y alternativas para la resolución de conflictos es la no violencia, que es la conciencia de la importancia, del valor y del poder que tiene cada ser humano, incluyéndose a sí mismo. La no violencia es sobre todo una manera de ser, de actuar en el conflicto. Una herramienta que permite construir la armonía entre los seres, creando en cada uno la dignidad y el respeto profundo del otro. El estudio de la paz y el conflicto es un área central de investigación en ciencias políticas, relaciones internacionales y disciplinas afines. Alrededor del mundo hay cientos de institutos de investigación
y departamentos académicos y cátedras en paz y conflicto. Cada año hay miles de estudiantes que pasan por programas académicos que se enfocan en el estudio de la paz y el conflicto.